lunes 15 de julio. Cuarto Creciente, Buenaventura, Pompilio y Rosalía. Día Mundial de la Familia, las Naciones Unidas. Bueno, tenemos que en el día de hoy coincide con el hecho de Pensilvania, que en el 2005 un ex jefe de la CIA, Agencia Central de Inteligencia, John Dutch, escribió en el New York Times que Estados Unidos debe de acabar con las pérdidas de vida y retirarse de Irak de inmediato y nunca volver a usar su poder militar para construir alguna nación. Hoy el tema obligado es el atentado contra el candidato presidencial y expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es necesario hablar de ello. Naturalmente, fue una información que apareció inmediatamente alrededor de un hecho tan importante, pues tuvimos la cantidad de información y de detalles debido a la importancia que tiene el hecho. Un candidato presidencial que para muchos, incluyendo para este medio de comunicación, no tiene nada de raro, porque creo, sin poder equivocarme, que quizás el medio que por lo menos en República Dominicana en más ocasiones habló de esa posibilidad fue la revista. Porque hay algo que uno tiene que aprender y es la cultura de los pueblos. Ahí está el evento en que alguien le disparó al candidato presidencial con un elemento de suerte. Solamente le rozó una oreja. Se da cuenta también de que hubo dos personas más que perdieron la vida. Uno que estaba detrás del expresidente y el que realizó el atentado. Ya tendremos la versión final, que ayer no se hizo esperar, con una versión que desde siempre ha existido cada vez que ha habido un magnicidio en Estados Unidos. Fue un hecho único. No hay nadie que lo haya provocado, sino un elemento de, como dice alguien que escribió, y dice, dijeron que Reagan, Kennedy, Roosevelt, cuando no era presidente, Garfield, McKinley y Lincoln, todos los atacantes son gente desequilibrada, o fueron gente desequilibrada, fanática, que actuaron solos. Todos siempre dicen eso. Dijeron eso. Un militar retirado dijo que usar ese rifle a 200 metros de distancia es el entrenamiento que reciben en el ejército. No hay información de que el joven fue militar, por lo tanto alguien lo entrenó. Hay una versión también que apareció esta madrugada de que un general iraní
especialista en asesinatos. Hasta eso dice. Wow. Viajó en forma clandestina a los Estados Unidos y pudo averiguar los sentimientos de ese joven y que lo indujo a cometer el hecho. Lo radicalizó. Esas son vainas. Bien, de eso se va a hablar mucho. Ahora, independientemente de que 2 personas perdieron la vida y que ese hecho no se puede ni minimizar ni pasar por alto, porque en el librito está que cuando aparece una figura de esta condición, el último método que se utiliza es su eliminación física, cuando rompe con alguien. Y hay todo siempre aparece alguien con humor. Y ayer hubo uno que no perdió el humor. Y dijo que el presidente Biden inmediatamente se enteró del evento, llamó al presidente Trump para expresarle su solidaridad. Y dice el del chiste, no, como nadie escuchó esa conversación, lo que le dijo fue, no jodas tanto. La próxima vez no van a fallar. Porque han hecho toda la conjetura vida y por haber en torno a eso. Pero vuelvo y digo, para la revista, ahorita decía Carlos Alonso, tú tienes suerte porque si hubiéramos estado en Estados Unidos, tú fueras el primer sospechoso. Pero es que usted hay que investigar. Porque este es el medio que más ha dicho que a Trump lo iban a matar. A usted por lo menos le hubiera tocado una acusación de incitar a una persona a que hicieran eso, porque decía, sigas, sí, a él lo van a matar. Inclusive cuando vino el italiano que tiene el problema legal con los casinos, que tiene un chaleco. Ah, sí, Carbone. Nosotros hablamos de que el que tiene más que usar eso es Trump. Y no Carbone. Hasta ahí se habló. Pero, señores, intentaron matar al candidato presidencial del Partido Republicano y a las versiones fluyen que ya eso lo constituye en un ganador para las elecciones. Como quiera, el país se está debatiendo entre 2 candidatos muy cuestionados los dos. Uno por la edad y el otro por su proceder. Independientemente de que el que tiene la edad avanzada es muy popular entre los demócratas. Independientemente de sus limitaciones, Biden es muy popular entre los demócratas y Trump, independientemente de sus arrebatos extraños, realizó una gestión de gobierno que, independientemente de lo que dijo, si se analiza lo que hizo, yo creo que, con excepción del famoso hecho ese del Congreso, dice, mandó una turba al Congreso. Ni siquiera mandar una turba a otro poder que posiblemente estaba gestionando su destitución, porque a él le pasó lo mismo que al presidente ese de Perú, ¿fue? ¿O de Bolivia? ¿De dónde fue? El de Perú. Fue el de Perú, que se acusaron mutuamente hasta que el que tuvo más poder militar trancó al otro. Pero eso no se ha terminado, eso termina con las elecciones, porque el objetivo fue un objetivo electoral. Y decía que, creo que lo hablaba con Carlos o con Gracie de la Cruz,
¿Cuál es la razón de que todavía un sector de los televidentes oyen la revista? ¿Y cuál es la razón de que, siendo Félix una persona que se dedica solamente a los deportes, nosotros siempre buscamos una opinión de Félix de Ceja? ¿Sabe por qué? Porque somos personas que tratamos de ver otros aspectos, no solamente de la vida, sino del comportamiento humano. Y en ese caso... Hay diferentes tipos de motivaciones, sí, para cada acción. Pero produce versiones diferentes a lo que están acostumbrados. Por ejemplo, el tema principal de tener una alta audiencia no es generalmente el tema más importante. Y justamente es uno de los problemas que conforman la sociedad dominicana. Estados Unidos tiene un librito que no falla. Y si nosotros tomamos la historia dominicana, vemos que independientemente de que está conformada por migraciones y por ocupaciones, tenemos que de los aborígenes no quedó nadie. Nadie. Había un grupito en Guayacanes que tratamos de hacerle ADN y no pudimos hacerlo, que eran de una o dos familias que pensábamos que era un último reducto ¿De los indígenas? de los aborígenes. No lo pudimos hacer, pero en términos generales no queda nadie. Luego tenemos España, que fue el primero y el que más incidencia dejó y tenemos nosotros aquí. ¿Qué hablamos? Español. Después de España, el país que más incidencia ha tenido es Estados Unidos, que son 120 años constantes de presencia aquí. Yo no digo que 2 ocupaciones, no. Ocupación constante desde Báez hasta hoy. A veces con más intensidad o con menos intensidad. A veces con militares y a veces sin militares. Y Haití, que no hay que confundir, cuando se trajeron africanos para el corte de la caña, no fue de Haití que lo trajeron. Y no se puede confundir un negro africano con un nacional haitiano, a pesar de que tienen el mismo origen. Entonces, Haití es el tercer país que tiene más influencia en República Dominicana, pero no logró, a pesar de que desde 1801, que son desde 1492, de 1500 a 1800, son 300 años que tuvimos España. Haití de 1801 a la fecha, presencia haitiana. 60 años más que Estados Unidos. Y no indios, España, Estados Unidos, Haití. Esas son las mayores influencias que nosotros hemos, y eso formaron nuestra cultura, indudablemente. Pero, ¿qué hablamos? ¿Qué hablamos? No hablamos creol. No hablamos creol. Muy pocas personas en territorio dominicano hablan el creol.
no se ejerce, se sigue el vudú, No. ni cultura, ni idioma. Entonces, Religión. creo que tenemos una línea muy clara del por qué somos como somos. Estados Unidos también. Estados Unidos tiene un comportamiento que, independientemente de que es la nación más, ahí nació la democracia, ahí nació el gobierno republicano, los tres poderes, pero paralelamente una sociedad que no es la de migrantes, no son los mexicanos que suben, no, una sociedad norteamericana pura, que son, desgraciadamente, todos tienen un poquito de Ku Klux Klan. Sí. Anglosajón Blanco, anglosajón, y protestante. protestante. Todo eso entienden que es el norteamericano puro. Lo entienden así. Y ese grupo pudo lograr que una gran mayoría de los cerebros que había en el mundo aprovecharon situaciones de guerra y los reunieron allá. Hoy es la primera potencia, pero tiene condiciones rarísimas. Por ejemplo, personas que actúan solo, y yo creo que sí, le dan unos tiros a Reagan, matan a Kennedy, y después vienen las conspiraciones y ahora tratan de matar a este hombre. Tienen libritos. ¿Cuántas ocupaciones tienen ellos en el mundo? ¿Cuántas han hecho? ¿Cuántas guerras han hecho? Entonces, tienen un librito. Esa sociedad funciona en dos frecuencias, como las ondas hertzianas, que tú dices, ¿por dónde? ¿Por vía satelital o por radio galena? Lo tiene todo. Entonces, nosotros lo que tenemos que aprender es la lección. Lo primero es que somos dependientes. El que trate ahora de estar inventando, no hay una tercera posición. Somos un país pequeño, subdesarrollado, y no estamos en condiciones de poner condiciones a Estados Unidos. Y lo que tenemos que hacer es dedicarnos a mejorar nosotros. Y justamente, a veces nos dedicamos a las cosas menos importantes, en vez de irnos a lo que podría ponernos a avanzar más. El comentario es estar mejor. El país puede estar mejor, pero para eso hay que resolver los temas pendientes. Ahora se quiere hacer reformas sin abordar lo fundamental y sin terminar lo que está a medio hacer. El aborto es un enfrentamiento entre la Iglesia Católica y Estados Unidos. El origen de ese problema es un enfrentamiento. Eso aquí es viejísimo y está resuelto, o siempre se ha resuelto. Ese no es un problema nacional. El problema nacional es que nos lo quieran imponer en este momento como tema principal. Mientras que a cada rato se practica aborto y no hay ningún médico preso. Hay que terminar con la discusión con la reforma constitucional. Haití da para hablar el año entero. Los medios de comunicación y su crecimiento hasta el punto de que la ley solo regula medios tradicionales y lo otro
es rumba abierta para baile y es lo que está gobernando aquí, las redes. Hay que analizar el futuro de los partidos políticos. No podemos seguir con una boleta de 34 partidos políticos. No podemos seguir con una boleta de 34 partidos políticos para terminar que 24 de ellos apoyaran a un solo candidato. Y en todas las elecciones es lo mismo. Partidos políticos para negociar al final. Y desaparecen automáticamente del panorama. ¿Dónde están? Nadie sabe. Aquí hay que hablar sobre Hipólito Mejía, que no es el presidente, pero tiene medio gobierno. Y hay que hablar también de un diputado que es intocable. Vamos a una pausa.